Bueno, hasta acá ya tenemos básicamente lo que nos daba en el enunciado, ¿sí? Un médico puede tener varias especialidades, decíamos, entonces ahí le habíamos agregado la tabla de especialidades, que era para normalizar, que iba a tener ID especialidad como clave primaria, y la descripción en donde se va a almacenar eso que estábamos diciendo, por ejemplo, pediatría, odontología, oftalmología, cirujano y cosas así, ¿sí? Y como dice que un médico puede tener varias especialidades y nosotros sabemos que en un hospital una especialidad también tiene varios médicos, porque para oftalmología puede haber más de un médico o para cirugía puede haber más de un médico, entonces le agregamos también una tabla de relación para ese caso en donde tenemos el ID médico y el ID especialidad como atributos. Entonces ahí ya tenemos resuelto con las claves foráneas, las claves primarias, los atributos por entidad y la lista de entidades, que fue lo primero que hicimos, y vamos a revisar cómo quedó esa primera lista de entidades después de los cambios que agregamos. Entonces tenemos hospitales, salas, médicos, pacientes, le habíamos agregado especialidades y también le habíamos agregado las dos tablas de relaciones, ¿verdad? Rel médico paciente y rel médico especialidad. Entonces, rel médico paciente, voy a llevar a mi lista de entidades que se quedó acá arriba, acá. Rel médico pacientes y rel médico especialidad, ¿sí? Entonces esas son todas nuestras tablas que tenemos, y si queremos tener esto en orden, especialidades estaba después de médico, después estaba paciente y después estaban las tablas de relación. Entonces ahí ya tenemos la lista de entidades, ya tenemos la lista de entidades con atributos en donde se especifica cuáles son clave primaria. Acá falta decir que esto es TK, aunque ya está subrayado, y eso ya indica también que es una clave primaria. La clave foránea, ahí también tenemos clave primaria y clave foránea, las dos claves primaria y las dos claves primarias, porque son entidades de relación, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí ya tenemos nuestras entidades y toda esta primera parte. Ahora vamos a empezar a trabajar con el diagrama de entidad-relación. Hasta acá yo trabajé con el Word porque era un poco más fácil, pero ahora vamos a llevar esta misma lista al Excel, que yo ya hice para adelantar un poco. Entonces tengo los hospitales, las salas, médico especialidad, médicos especialidades, ahí ya tengo todas mis tablas. ¿Y cómo se indica acá? Lo que es clave primaria se le coloca un asterisco, y el que es clave foránea se le coloca el FK ahí adelante. Entonces tenemos un cuadrito al frente, los nombres de atributos acá, y en este cuadro que vamos a hacer vamos a poner el dominio de datos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué era el dominio de datos? Son el conjunto de datos que puede tener nuestro atributo. Entonces, ID hospital va a ser de tipo numérico, pero yo le puedo poner un tipo numérico en especial que sea un autonumérico, que algunas bases de datos lo permiten, ¿sí? Pero como vamos a trabajar, dijimos, con lo estándar, entonces a esto le voy a poner como numérico, ¿sí? Después vamos a ver si podemos encontrar algún motor de base de datos en donde yo le pueda marcar que eso va a ser un numérico que me genere de manera automática la computadora. Pero por ahora le vamos a dejar como numérico nada más. Nombre va a ser de tipo texto y vamos a ponerle 30 caracteres por si acaso. Vamos a ponerle un poquito más porque este es el nombre del hospital. Podemos ponerle 60 como nombre del hospital. Dirección le voy a poner texto y por ejemplo 150, ¿por qué? Porque ahí va a tener por ejemplo el nombre de la calle, el número de casa, el nombre de las calles transversales, que son los entre tal y tal calle. Por ejemplo,
Mariscal Estigarribia 1323 entre Brasil y Estados Unidos. Entonces todo eso tengo que poder escribir, le pongo 150 caracteres para que tenga todos los espacios para poder escribir, ¿sí? Teléfono es de tipo numérico, ¿sí? Entonces ahí le pongo, acá le pongo entonces el dominio de datos. ¿Qué significa eso? Que en el teléfono, por ejemplo, no va a poder escribir una letra. ¿Por qué? Porque el dominio de datos, el conjunto de datos que puede aceptar ese atributo es solamente números. ¿Está bien? Entonces, eso significa dominio de datos. Después vamos acá, sala va a ser también numérico. Después tenemos el ID hospital y este ID hospital es una clave foránea. Entonces siempre yo me tengo que fijar en qué tipo de dato tenía en su tabla principal, que es esta. Entonces acá es de tipo numérico, entonces acá tiene que ser sí o sí de tipo numérico también. ¿Está bien? Porque si no, no voy a poder relacionar después esos dos atributos. Después tengo nombre para la sala, por ejemplo pediatría, odontopediatría y cosas así. Entonces le voy a poner también que sea de texto de 60 por las dudas, ¿verdad? Cantidad de camas es la cantidad de camas. En esa sala hay 5 camas, hay una cama, hay 2 camas. Entonces le voy a poner numérico, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener números. Después tengo el médico, también el ID va a ser numérico. El ID hospital de vuelta, ya sabemos que el ID hospital es numérico, número de cédula es numérico. El nombre del médico va a ser texto, vamos a ponerle 30 por si tenga 3 nombres, alguna gente tiene hasta 4 nombres ahora. Entonces por cualquier cosa le ponemos 30. Número de teléfono también va a ser numérico, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo primero las tablas que no son de relación. ¿Por qué? Porque en las tablas de relación voy a usar las claves de las otras tablas. Entonces primero necesito saber qué tipo de datos le estoy poniendo para después poder completar la tabla de relación. Después vamos a pacientes. En pacientes tengo el ID paciente, que es numérico. El ID sala, que habíamos visto por acá, estaba el ID sala, que también es numérico. Entonces le voy a poner acá numérico también. Numérico. CI dijimos que era numérico. Número de cama ya habíamos visto que es numérico. Nombre va a ser texto de 30. Apellido también. Dirección texto, por ejemplo, de 150. Ya habíamos visto por qué. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento tiene un tipo de dato en particular que es el tipo de dato fecha. ¿Qué voy a conseguir con ese tipo de dato fecha? Que por ejemplo no puedan ingresar como fecha de nacimiento el 30 de febrero. ¿Por qué? Porque ese tipo de dato ya va a saber que eso no es una fecha válida. Entonces automáticamente va a proteger de que se ingresen esos datos erróneos, por ejemplo. Y sexo le voy a poner texto de un carácter para poder ponerle la inicial, por ejemplo femenino o masculino, ¿sí? Y después completo las tablas de relación. Entonces ID médico, vamos a ver, médico era numérico, entonces acá le pongo numérico. ID paciente vimos recién también que es numérico. Especialidades, bueno, todos los ID eran numéricos, entonces acá le pongo numérico también. Y la descripción para la especialidad le voy a poner texto de 150 por las dudas, porque hay especialidades raras también ahora que son muy largas. Después tengo el médico especialidad, ID médico, ahí vemos que es numérico, y ID especialidad también es, acá numérico, entonces los dos van a ser numéricos, ¿sí? Y ahí ya tengo colocados todos mis atributos a cada una de mis tablas, ¿sí? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es relacionar las tablas, la clave primaria con su clave foránea. Por ejemplo, acá tengo ID hospital y acá tengo ID hospital como clave foránea. Significa que salas está relacionado con hospitales. Entonces voy a hacer esa relación y voy a hacer acá con esto. Por ejemplo,
ID hospital con ID hospital. Usted